En el presente video trataremos el tema de la dialéctica y antidialéctica filosófica, realizado por el equipo número 5, integrado por Aquino Flores Francisco Antonio, Dávila Mejía Karen Ivonne, García Luis Alexander, Hernández Galván José Yair, Leiva Rosete Eric Yair. Intentaremos explicar el origen, concepto y función de la dialéctica y antidialéctica, así como también sus diferencias durante la Edad Media. La dialéctica, del griego dialéctique y tecne, literalmente técnica de la conversación con igual significado en latín, es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance han variado significativamente a lo largo de la historia. Originariamente designaba un método de conversación o argumentación análogo a lo que actualmente se llama lógica. En el siglo XVIII, el término adquirió un nuevo significado: la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los conceptos, así como la detección y superación de estos contrapuestos. De manera más esquemática, puede definirse la dialéctica como el discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición, entendida como tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, entendida como antítesis. De esta confrontación surge un tercer momento llamado síntesis, una resolución o una nueva comprensión del problema. Este esquema general puede concretarse con la contraposición entre concepto y cosa en la teoría del conocimiento, a la contraposición entre los diferentes participantes de una discusión y contraposiciones reales en la naturaleza o en la sociedad, entre otras. En la dialéctica de Hegel, la contradicción de ideas es el factor determinante de la relación entre ellas. La palabra dialéctica adopta el sentido de esta contradicción entre ideas usualmente filosóficas, sociales o históricas. La dialéctica comprende tres etapas de desarrollo: tesis, formulación de una idea; antítesis, reacción a esta idea que la niega o la contradice; síntesis, una nueva idea, una formulación final que resuelve la contradicción entre los dos puntos anteriores. La dialéctica se basa en la fundamentación de que una idea, generalmente histórica, social o filosófica, al ser desarrollada en detalle, habrá aspectos de diversos que entre sí se avienen mal, pero finalmente surge una manera de concebirla conciliando aspectos aparentemente contradictorios. Con el mismo proceder, Karl Marx analizará la realidad social y claramente en sus escritos a partir de 1842 la entenderá como una realidad conflictiva debido a la contraposición de intereses materiales incompatibles. Así dirá en el Manifiesto Comunista que toda la historia de la humanidad hasta ahora es la historia de la lucha de las clases. Esto es, la confrontación entre las clases sociales es el motor del cambio histórico. En el siglo XX, el filósofo alemán Theodor W. Adorno titulará Dialéctica Negativa en 1966, una de sus obras capitales. Esta obra se inicia con una afirmación provocativa: la formulación dialéctica negativa atenta contra la tradición. Se refiere a Adorno a que la dialéctica de Platón o en la de Hegel el resultado del movimiento de contraposición es la afirmación de algo, mientras que lo que él pretende es subrayar el carácter inconcluso de cualquier momento del movimiento de contraposición tanto a nivel social como cultural. Posteriormente, la dialéctica se convirtió en la teoría de las conexiones y del desarrollo universal. Algunos filósofos de la antigüedad entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto las contradicciones en la argumentación del adversario y superando estas contradicciones. La dialéctica consideraba que todos los fenómenos están sujetos a perpetuo movimiento y cambio, y que el desarrollo de la naturaleza es el resultado del desarrollo y de la lucha de sus contradicciones. La dialéctica surgió en el ámbito de Trivium y surgió con una cierta autonomía de la doctrina sagrada. Provocó la aparición de profesores procedentes de Italia y que posteriormente se extendieron por toda Europa. Estos profesores laicos, o también llamados dialécticos, fueron tomando una actitud de independencia que creían era propia de su misma profesión, enfrentándose así a toda autoridad, incluso a la de la fe. De esta manera, chocó la dialéctica con la antigua tradición teológica que se tenía en aquel momento. Los filósofos de la antigua Grecia, según la expresión de Engels, eran considerados dialécticos innatos, como el célebre filósofo materialista de la antigüedad, Heráclito, que enseñaba que todo es y no es,
pues todo fluye, todo se halla sujeto a un proceso de transformación de incesante nacimiento y caducidad. Otro de los más notables filósofos de la antigua Grecia fue Aristóteles, quien había llegado ya a penetrar en la forma más sustancial del pensar dialéctico, pero en la filosofía griega la dialéctica aparece todavía en su simplicidad primitiva. En aquella época surgió un problema entre la fe y la razón, de la cual surgieron dos grupos, los dialécticos y los antidialécticos. Los dialécticos defendían que la fe debía ser analizada bajo los supuestos de la razón, y esto constituyó una tendencia minoritaria. Entre los dialécticos destacó Berengario de Tours, que intentó razonar el misterio de la Eucaristía y llegó a conclusiones heréticas condenadas en aquella época. Platón fue otro de los dialécticos innatos. Este defendía un realismo exagerado, según el cual las ideas son causa de las cosas. Las ideas platónicas son universales con realidad propia. La dialéctica de los antiguos griegos era una dialéctica candorosa. La conexión universal de los fenómenos no la demostraban en sus pormenores, concibiendo la naturaleza como un todo íntegro. No llegaron hasta el análisis de sus objetos y fenómenos, sin el cual tampoco el cuadro general del mundo puede adquirir un sentido claro. Más adelante en el curso de varios siglos, la concepción metafísica del mundo, concepción opuesta a la dialéctica, alcanzó el predominio. La antidialéctica. Si priorizamos algunas generalidades de su pensamiento, podemos encontrar como ejemplo que el arzobispo intenta por todos los medios a su alcance eliminar la duda acerca de Dios y los principios del credo a partir de la elaboración de una noción de verdad única, a la cual se llega por un solo camino, el de la fe. Entre los antidialécticos sobresalió Pierre di Damiano, también conocido como Pedro Damián, un cardenal benedictino de la Iglesia Católica, quien criticó duramente a los dialécticos. Él deja como legado una célebre definición de la filosofía. La filosofía es la esclava de la teología. Otro personaje sobresaliente fue Anselmo de Aosta, un monje benedictino que fungió como arzobispo de Canterbury. Él destacó como teólogo, filósofo escolástico y doctor de su iglesia. Como teólogo, fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María. Además, se le recuerda por su célebre argumento ontológico, el cual se refiere como un argumento filosófico a favor de la existencia de Dios. Y también es recordado por ser el padre de la escolástica. Su intuición filosófica más característica es la búsqueda del entendimiento racional de aquello que, por la fe, ha sido revelado. Según él, no se trata de remover el misterio de los dogmas, ni de desacralizarlo, sino tratar de entenderlos, en la medida que es posible para el ser humano. Anselmo no enseña la dialéctica in voce, sino in re, como la Antiquis. Para él, la verdad del singular está garantizada de antemano por la verdad de Dios, que es una patencia del intelecto, y ataca a las nuevas formas de pensar porque pensar cosas nuevas sería desviarse de la verdad. En la época de la escolástica hubo un gran problema en la filosofía antigua. Este problema se generó entre dos grupos, los antidialécticos y los dialécticos. El problema se originó entre la fe y la razón. En esta ocasión solo les hablaré de los antidialécticos. Para comenzar, este grupo defendía la primicia de la fe sobre la razón y que ésta debe subordinarse a aquella para aclarar en lo posible sus verdades. En pocas palabras, lo que el grupo de los antidialécticos trataba de explicar es que la filosofía es nociva para la fe
y se oponían a la razón. Tanto dialécticos como antidialécticos usaron la lógica aristotélica para sostener sus argumentos. Pero, ¿qué es la lógica aristotélica? La lógica aristotélica es entendida como la representación intelectual de un objeto, diferenciándose pues de lo sentido, lo percibido, lo imaginado o lo recordado. Esto se usó más que nada ya que era necesaria una postura intermedia, pues tanto la fe como la razón no debían ser enfrentadas, sino armonizadas. Esta tarea de reconciliación entre fe y razón será objeto de la reflexión de Tomás de Aquino más adelante. Pero regresando a los antidialécticos, estos, los incorrectamente denominados teólogos, se trataban de defender de la dialéctica mediante una acción defensiva, sin homogeneidad ni cohesión. Fueron acciones esporádicas singularizadas por las condiciones particulares de los individuos que la ejercían. Se defendían de todos los ataques de la dialéctica, de la sabiduría profana en el ámbito de la verdad relevada o de la vida espiritual. Pero todo esto se complicó más debido a las múltiples formas que adoptó el espíritu dialéctico, que exigieron una variedad de actitudes defensivas. Primero, se defendió la verdad cristiana, que se consideraba amenazada por las verdades de la ciencia profana. También se defendió la vida de santidad, que parecía relajarse por la dedicación a la ciencia. En fin, se trató de neutralizar la peligrosidad del espíritu racionalista, tratando de encauzarle en provecho del ejercicio y de la consagración al amor de Dios. Lo que nos trata de decir es que, en conclusión, los antidialécticos trataban de defenderse de todo lo que los dialécticos decían, y a la vez estos trataban de argumentar que ellos eran los que tenían la razón y no los dialécticos. Dialéctica y antidialéctica. Después del Renacimiento carolingio, vino una etapa de pobreza cultural que fue superándose hacia mediados del siglo XI. En el ámbito del trivium empieza a cultivarse la dialéctica. Esta surge con cierta autonomía de la doctrina sagrada y provoca la aparición de profesores seglares, procedentes de Italia, que se extenderían por toda Europa. Estos profesores laicos llamados dialécticos, filósofos, peripatéticos y sofistas fueron tomando una actitud de independencia que creían era propia de su misma profesión, enfrentándose a toda autoridad, incluso la de la fe. De esta manera chocarían la dialéctica con la antigua tradición teológica. Uno de los principales representantes de la dialéctica fue Berengario de Tours, quien es de los primeros que utilizan la dialéctica en los estudios teológicos. Berengario proclamaba que la razón y la evidencia son superiores a la autoridad. Por ello, la dialéctica debía aplicarse a todo. Al hacerlo, al dogma, llegó a la conclusión de que la afirmación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía era solo un símbolo. La herejía de Berengario y las exageraciones de otros dialécticos provocaron una reacción antidialéctica. Los antidialécticos, que limitaban el papel de la razón y cuyo representante principal era Pedro Damiano, decían que la fe debe comprenderse racionalmente, se oponían a la dialéctica, se atenuaban más al misterio y rechazaban la razón. Para ellos, lo primero era la fe y por tanto tenía más valor, mientras que los dialécticos otorgaban la primicia de la razón. Los dialécticos decían que la razón vale más que la fe, pues es lo que hace al hombre semejante a Dios, y la dialéctica es el arte de la razón. Se atenúa más a la evidencia racional que al misterio. Los antidialécticos decían que el saber que era representado por la dialéctica, la filosofía y la ciencia profana era obra del diablo, pues la gran tentación de éste es la incitación del hombre al conocimiento, al saber del bien y del mal.
En la polémica medieval antidialécticos contra dialécticos, San Anselmo asume una posición intermedia y moderada. Contra los dialécticos exagerados afirma la supremacia y absoluta suficiencia de la fe. Primero es la fe y después viene la razón. La fe es el punto de partida. Después, del creer se pasa al comprender. Frente a los antidialécticos, por otra parte, siguiendo a San Agustín, defienden la utilidad de la razón para la explicación y comprensión de las variedades de la fe. De esta manera concluimos que los dialécticos rechazaban la fe y optaban por la razón. Ellos perseguían el camino de la episteme, mientras que los antidialécticos preferían la fe, o sea, el camino de la doxa.